¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente se interesa por tu situación económica? Muchos creen que hablar de dinero y hablar de Dios son dos cosas completamente diferentes. Incluso algunos piensan que ser cristiano significa conformarse con tener poco. Pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos algo muy diferente. La Biblia habla más de 2000 veces sobre el dinero, el trabajo, las riquezas, la administración y la generosidad. No porque Dios ame el dinero, sino porque sabe que el dinero tiene poder de revelar lo que hay en nuestro corazón. Porque algunos personajes de la Biblia llegaron a tener enormes riquezas mientras otros vivían con lo justo. Fue cuestión de suerte, o había principios que ellos entendieron y pusieron en práctica. Hoy vamos a hablar sobre qué enseña realmente la Biblia sobre crecer financieramente. Lo primero que debemos romper es un mito. Muchas personas creen que tener dinero es pecado, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice que el dinero sea malo. Lo que dice es que el amor al dinero es el verdadero problema. En 1 de Timoteo 6:10 leemos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Observa bien el versículo. No dice que el dinero sea la raíz de todos los males. Dice que lo es el amor al dinero. El dinero es simplemente una herramienta. Con dinero puedes alimentar a tu familia, ayudar a personas necesitadas, apoyar la obra de Dios, construir empresas que generen empleo y bendecir a otros. Dios nunca condenó la riqueza en sí misma. Lo que condena es cuando la riqueza ocupa el lugar que solo Él debe tener en nuestro corazón. Y esto lo vemos claramente en muchos hombres de Dios que fueron inmensamente ricos. Pero, ¿quién fue uno de los hombres más ricos que aparece en toda la Biblia? Cuando pensamos en Abraham, normalmente pensamos en el padre de la fe, pero pocas veces recordamos que también era extremadamente rico. En Génesis 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La Biblia no esconde su riqueza. Al contrario, nos muestra que Dios lo bendijo materialmente, pero Abraham nunca permitió que esas riquezas reemplazaran su confianza en Dios. Cuando tuvo que escoger las mejores tierras junto con Lot, pudo quedarse con ellas. Sin embargo, dejó que Lot eligiera primero. ¿Por qué? Porque Abraham entendía que la verdadera fuente de su prosperidad era Dios, no un terreno. Ese es un principio poderoso. Las personas que saben que Dios es su proveedor no viven desesperadas por aprovecharse de los demás. Confían en que Dios siempre puede abrir una nueva puerta. Y quizás aquí nace una pregunta muy importante. Si Dios bendijo tanto a Abraham, ¿significa que solo debemos esperar sentados a que Dios haga todo? Uno de los errores más comunes es pensar que la prosperidad llega únicamente por un milagro. Pero la Biblia muestra otra realidad. Dios bendice el esfuerzo. En Proverbios 10:4 leemos: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y en Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto. Dios creó el trabajo antes incluso de que existiera el pecado. Trabajar no es una maldición. Es parte del propósito que Dios diseñó para el ser humano. Muchas veces oramos pidiendo prosperidad, mientras desperdiciamos oportunidades, llegamos tarde, hacemos las cosas a medias o dejamos proyectos sin terminar. La Biblia enseña que la excelencia abre puertas. Las personas diligentes suelen recibir más responsabilidades, más confianza y también más oportunidades. Porque Dios normalmente multiplica lo que ponemos en movimiento. Pero trabajar mucho tampoco garantiza riqueza. Entonces, ¿qué más hace falta? Hay un principio que muchas personas olvidan y que puede cambiar completamente su economía. Muchas personas dicen: si ganara más dinero, todos mis problemas terminarían. Pero la Biblia enseña algo diferente. Dios primero observa cómo administramos lo poco antes de confiarnos mucho. Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Este principio cambia nuestra manera de pensar. No se trata solamente de cuánto ganas, se trata de qué haces con lo que ya tienes. ¿Ahorras? ¿Gastas impulsivamente? ¿Tienes deudas innecesarias? ¿Planeas tus gastos? Una mala administración puede hacer desaparecer un gran salario, mientras que una buena administración puede hacer crecer incluso ingresos pequeños. Dios busca administradores fieles, no simplemente personas con grandes cuentas bancarias. Pero existe otro principio que parece ir en contra de toda lógica humana. Y curiosamente, es uno de los secretos de muchas personas que Dios bendijo. El mundo dice: si quieres tener más, guarda todo para ti. La Biblia dice algo diferente. En Proverbios 11:24 y 25 encontramos estas palabras:
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada. La generosidad no es perder, es sembrar. Y toda semilla, tarde o temprano, produce una cosecha. Esto no significa dar para obligar a Dios a enriquecernos. Significa vivir con un corazón desprendido. Cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, compartir deja de sentirse como una pérdida y comenzamos a confiar más en el proveedor que en la provisión. Pero, ¿existe alguien en la Biblia que haya empezado prácticamente desde cero y llegara a administrar enormes riquezas? Sí, y su historia nos deja una enseñanza increíble. José comenzó como esclavo, después fue prisionero. Humanamente hablando, parecía imposible que prosperara. Sin embargo, Dios estaba con él. Y José tenía algo que muchos pasan por alto: sabiduría para administrar. Cuando interpretó el sueño del faraón, no solo anunció 7 años de abundancia y 7 de escasez, también propuso un plan financiero: guardar durante los años buenos para enfrentar los años difíciles. Gracias a esa administración, Egipto sobrevivió mientras otras naciones sufrían hambre. José terminó siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su historia nos recuerda que la prosperidad no siempre depende de cuánto ganas. Muchas veces depende de cuánto sabes administrar. Y aquí hay una pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué estoy haciendo hoy para prepararme para el futuro? Porque la Biblia también habla de eso. Hay una pregunta que vale la pena hacernos. Si hoy Dios se te apareciera y te dijera: pídeme una sola cosa y te la daré, ¿qué pedirías? Quizás muchos responderíamos: quiero mucho dinero, quiero una casa, quiero que desaparezcan todas mis deudas o quiero estabilidad económica. Pero hubo un hombre en la Biblia que tuvo esa oportunidad, y su respuesta fue completamente diferente. Ese hombre fue Salomón. Después de convertirse en rey de Israel, Salomón era joven y tenía una enorme responsabilidad. Debía gobernar a millones de personas, tomar decisiones difíciles, resolver conflictos y dirigir a toda una nación. Él sabía que por sí solo no era suficiente. Una noche Dios se le apareció en un sueño y le dijo algo impresionante. En Primera de Reyes 3:5, le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate eso por un momento. El creador del universo le estaba dando la oportunidad de pedir cualquier cosa. No había límites. Podía pedir riquezas, fama, poder, un ejército invencible o una vida larga. Pero Salomón entendió algo que muchos todavía no comprenden. Él sabía que si tenía sabiduría, podría tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones traerían buenos resultados. Por eso respondió en Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, Salomón estaba diciendo: Señor, antes que dinero, necesito saber cómo vivir. Antes que riquezas, necesito aprender a tomar decisiones correctas. Y esa respuesta agradó tanto a Dios que ocurrió algo extraordinario. En Primera de Reyes 3:11 al 13, Dios le respondió: ¿por cuánto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Salomón no buscó primero el dinero, buscó la capacidad para administrarlo. No buscó el éxito, buscó convertirse en una persona preparada para sostener ese éxito. Y ese principio sigue siendo igual de cierto hoy. Muchas personas creen que el dinero resuelve todos los problemas, pero la realidad demuestra otra cosa. Hay personas que ganan la lotería y pocos años después vuelven a estar endeudadas. Hay deportistas que ganan millones durante su carrera y terminan en bancarrota. Hay empresarios que construyen grandes fortunas, pero las pierden por una sola mala decisión. ¿Por qué ocurre eso? Porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres una persona sabia, administrarás bien una gran cantidad de dinero. Pero si no sabes administrar, tener más dinero solo hará más grandes tus errores. Por eso la Biblia insiste tanto en la sabiduría. Escucha lo que dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate en esas palabras, ante todo. Es decir, antes de buscar más ingresos, busca aprender. Antes de querer un mejor salario, conviértete en una mejor persona. Antes de pedir más oportunidades, prepárate para aprovecharlas. Porque Dios no solo está interesado en darte bendiciones, también quiere que tengas la madurez para conservarlas. La sabiduría bíblica no consiste simplemente en tener muchos estudios o un título universitario.
Hay personas con varios títulos que toman pésimas decisiones financieras. Y también hay personas con pocos estudios que administran tan bien sus recursos, que logran construir un patrimonio para toda su familia. La sabiduría de la que habla la Biblia es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es preguntarte antes de tomar una decisión: ¿esto honra a Dios? ¿Estoy siendo un buen administrador? ¿Estoy pensando solo en el presente o también en el futuro? ¿Esta compra realmente la necesito o solo es un impulso de momento? Esas preguntas parecen pequeñas, pero pueden cambiar por completo tu futuro financiero. Por eso Proverbios 3:13 al 16 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, más preciosa es que las piedras preciosas. Largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. ¡Qué interesante! La Biblia no dice que la sabiduría y las riquezas sean enemigas, al contrario, nos enseña que la sabiduría suele abrir el camino hacia una prosperidad estable y duradera. No una riqueza rápida que desaparece en poco tiempo, sino una vida construida sobre buenos principios, buenas decisiones y, lo más importante, la confianza en Dios. Tal vez por eso uno de los mayores errores que podemos cometer es invertir mucho tiempo en aprender cómo ganar dinero, pero muy poco en aprender cómo administrarlo, cómo multiplicarlo y cómo usarlo para glorificar a Dios. Porque el verdadero éxito financiero no comienza cuando tu cuenta bancaria crece, comienza cuando tu manera de pensar cambia. ¿Qué es más importante? ¿Tener mucho dinero o convertirte en la persona capaz de administrarlo correctamente cuando Dios lo ponga en tus manos? Ahora quiero que seas sincero y me digas, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades cuando hablamos de dinero? Jesús dejó muy claro cuál debe ser nuestra prioridad. En Mateo 6:33 dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no promete que todos serán millonarios. Lo que promete es que Dios cuidará de quienes ponen su confianza en Él. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el dinero deja de gobernar nuestra vida. Ya no vivimos con ansiedad. No trabajamos únicamente por acumular. Trabajamos para honrar a Dios, servir a otros y administrar correctamente lo que Él pone en nuestras manos. Ese es el equilibrio bíblico. Ni amar el dinero ni despreciarlo, sino usarlo como una herramienta para cumplir el propósito de Dios. Crecer financieramente según la Biblia no significa perseguir riquezas a cualquier precio. Significa convertirte en la clase de persona en la que Dios puede confiar. Quizá hoy no cambie tu cuenta bancaria, pero si cambian tus principios, también puede cambiar tu futuro. Y recuerda esto: Dios no solo quiere bendecir tus manos, quiere transformar tu corazón. Todavía hay muchos tesoros escondidos en la Biblia que pueden transformar nuestra vida diaria. Y quizá este otro video sea justo el que Dios quiere mostrarte. Que Dios te bendiga.